Se pasmó. Ya no está hablando. Ok, ya estamos grabando entonces. Siguiendo con las características de la terapia neural y una de las principales causas, y yo creo que muchos de nosotros hemos estado familiarizados, aparte de lo que ya hemos venido escuchando que tiene como efecto fisiológico la terapia neural, uno de ellos pues es el manejo y el control del dolor, ¿sí? Manejo y el control del dolor porque, por las características fisiológicas que presenta. Estas características fisiológicas de cómo es la percepción dolorosa. ¿Qué es el dolor? Esa sería la primera pregunta. ¿Qué es el dolor? ¿Alguien sabe describírmelo o definírmelo? Por decir que es un mecanismo de defensa dentro de todo lo que está, empezaría por ahí. Ok. Pues si alguien con algo, Ok. ¿Alguien más? Pues es una señal del sistema nervioso, ¿no? Que no anda algo bien en el sistema. Una sensación desagradable. Ok, una sensación desagradable. Sí. ¿Qué más? Un pinchazo, un hormigueo. Eso ya serían los estímulos dolorosos. Ok. ¿Nadie más? Don Carlos, yo sé que quiere participar. Escucho, doctor. Ok, pues básicamente el dolor fue descrito de forma atinada y una de las leyes más aprobadas es la teoría de Melzack y Wald en 1965. Esta teoría del dolor de Melzack y Wald fue propuesta tomando en cuenta algunas otras teorías que están, que me sustentan y me cimentan esta parte del dolor. Entonces, Melzack y Wald y hablan de una teoría que se llama teoría de la puerta de entrada o teoría de la compuerta, donde explican de tal forma los fenómenos y estos fenómenos dolorosos. Esto quiere decir que de acuerdo al estímulo o de acuerdo a la percepción dolorosa, es como se van a abrir o se van a cerrar diferentes vías dolorosas. En la teoría de la compuerta sugieren que hay un sistema que bloquea a nivel del sistema nervioso central que se encarga de abrir o cerrar la vía dolorosa de acuerdo al estímulo que se está percibiendo, ¿sí? Esta teoría o esta puerta se puede abrir dejando proceder el dolor a través de las fibras aferentes y eferentes, desde el punto de vista del cerebro, vísceras o las puertas que se pueden cerrar para bloquear estos caminos de dolor. Este mecanismo puede ser influenciado por impulsos nerviosos eferentes, que quiere decir que dentro de lo que explican Melzack y Wald en esta teoría, me hablan entonces que de acuerdo al estímulo recibido, es la forma como va a viajar el dolor. Ahora yo pregunto, vamos a poner un ejemplo. Sabemos que en la piel se encuentran las terminaciones libres. Estas terminaciones que se encargan de percibir diferentes estímulos, no solo estímulos dolorosos, sino cualquier otro tipo de estímulo. Por ejemplo, el estímulo tacto fino, tacto grueso, frío, calor y propiamente el sistema nociceptivo. Ellos, dentro de la investigación que realizaban,
de la teoría del dolor, se daban cuenta que influía mucho la percepción dolorosa de acuerdo al nivel en que se enviaba el estímulo. Por ejemplo, vamos a hablar de estos dos ejemplos. ¿Cuál es conducción rápida con respuesta rápida y cuál es conducción lenta con respuesta lenta? Una quemadura de primer grado y un machucón. Pues el machucón es lento, ¿no? Ok, vamos a ver ahorita, esperemos que los demás participen. Pues el, Casi no le escuché, doctora. Perdón. De acuerdo que para mí el dolor tipo machucón sería lento y la quemadura Fácil. Ok, ajá, muy bien. Don Carlos, a ver, platíquenos usted, ¿qué cree? yo creo es más rápida el pinchazo, ¿no? Es un estímulo que va directamente a través de las vías sensitivas, va hasta el asta posterior de la columna. Y del asta posterior pasa al asta anterior. Y del asta anterior, a través de las cervicales, vuelve el estímulo. Ok, esa es parte de la conducción dolorosa, pero resulta que gracias a esto es como se describe y como describen estos dos personajes, Meltzer y Wald, la teoría del dolor. Y por supuesto, entonces vamos a explicar por qué uno es de lápida y otro es de relente. Cuando nosotros nos quemamos, ¿sí? O cuando alguien se quema, por ejemplo, un dedo, las estructuras que solo están implicadas es la primera porción de la piel. Entonces, los receptores en este caso, los receptores al calor, los quimiorreceptores, ¿sí? Y los nociceptivos van a encontrar el estímulo. Entonces, el estímulo va a viajar de tal forma a esta zona, que sería la zona preganglionar, donde según Meltzer y Wald se encuentra la primera compuerta de entrada. Al pasar la primera puerta, ¿sí? En la asta posterolateral de la médula viene pasó el estímulo y entonces enseguida aquí es cuando al hacer una sola capa disocia y viene una respuesta rápida de tipo mecánica. Esta respuesta rápida de tipo mecánica, ¿qué nos va a dar? ¿Qué vamos a hacer? Retirar el dedo rápido o de forma repentina, ¿no? Si no, ahorita alguien se quema y alguien se machuca y ven cuál es la respuesta más rápida y lenta, si tienen alguna duda. ¿Sí? Ok. Entonces, al quemarnos, hacemos un retirado rápido. Esto porque, vuelvo a repetir, llega la respuesta de lesión, viaja a través de las neuronas, a través de las vías rápidas de conducción. Pasa la preganglionar. Exactamente aquí, en esta zona, es donde envía la respuesta. Okay. Envía la respuesta y esta respuesta va a ser ya mecánica. Esto no quiere decir que va a seguir enviando información hasta el sistema nervioso, de acuerdo a la superficie y el grado de lesión que se está dando, ¿sí? De acuerdo a estas características, esto no quiere decir entonces que no va a haber una respuesta fisiológica, porque va a haber una respuesta fisiológica. ¿De acuerdo? Entonces, es aquí donde constantemente entonces va a seguir enviando información y va a seguir abriendo las compuertas o va a seguir el estímulo de tal forma
subiendo, 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 para hacer de mayor diferenciación. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería con el ejemplo de la quemadura. Ahora viene la parte de el machucón. ¿Por qué ustedes creen que el machucón es de conducción lenta? Pienso que los varorreceptores están más profundos y no sé si las fibras de conducción también tienen otra ruta, no recuerdo. Más o menos, doctora, pero da un poco más, está un poco más detallado con esto. ¿Alguien más? En un machucón, debajo de la piel hay muchos tejidos, entonces tarda más el estímulo. Exactamente. Es porque el machucón pone en contacto, más bien lo pone en peligro más tejidos, no solo la superficie de la piel, sino va a poner en peligro la piel, los vasos sanguíneos, los músculos y las terminaciones nerviosas o nervios que lleguen a pasar por esa zona. Entonces, cuando se da el machucón, envía la información, sí, claro, va a haber una respuesta, pero esta respuesta va a ser más lenta. ¿Por qué? Porque está disociando la información. Como no tiene la capacidad a los niveles medulares, ni a los niveles preganglionares ni postganglionares, de disociar la calidad o la potencia del dolor, este estímulo va a comenzar a subir y ir venciendo las compuertas de entrada de acuerdo a conforme va aumentando. El estímulo doloroso en el caso de un machucón va a llegar hasta la corteza. ¿Por qué va a llegar hasta la corteza? Porque en la corteza tiene que encargarse de disociar todas las estructuras anatómicas que entren en función con la lesión. Esto quiere decir que todas estas estructuras mencionadas las tiene que disociar de tal forma que sepa cuántas y cuáles estructuras están implicadas y cuál fue el grado de lesión. ¿Sí? Entonces, Metzger y Wald decían y dicen en sus libros, más bien en su postulado, que el dolor estaba influenciado por la cantidad de estímulo que se recibía y también por otra vía de gran importancia. ¿Sí? ¿Cuál creen que era la otra vía de gran importancia que diferenciaba el dolor? Utiliza las vías sensitivas, ¿no? Sí, pero hay un factor importante. Dice Metzger y Walk que tenemos razón que el dolor viaje a través de las vías dolorosas, ¿sí? Pero estas vías dolorosas van a estar influenciadas de acuerdo a la influencia de factores psicológicos conocidos para la interpretación del cerebro. ¿Sí? Yo aquí les pongo un ejemplo. No sé si en el resto del país o aquellos compañeritos que tenemos que son de otro país hayan vivido algo similar a lo nosotros. Y yo creo que la mayoría de ustedes lo ha vivido. ¿Quién de ustedes tuvo una bicicleta de pequeños, de jóvenes? No, Pues todos, todos. ¿Y a quién de ustedes les encantaba pedalear la bicicleta y bajarse corriendo y que la bicicleta se cayera y se rompían los pedales? ¿A quién de ustedes se le rompió el pedal y quedó el tubito nada más? Solo los hombres, doctor. Solo a los hombres, ¿no? También No. las mujeres, porque conozco a varias. Ahora bien, no vamos a decir que todas tenían pedal, pero ¿quién de ustedes pedaleando la bicicleta rápido se zafaba el pie y el pedal le daba las espinillas? Ah, pues sí, yo creo que todos.
¿sí? ¿Todos sintieron ese dolor en alguna vez en su vida? Muchas veces. Sí, muchas veces. ¿Y quién de ustedes acaba de experimentar el dolor ahorita sin que se hayan pegado? Lo recuerdo. Yo sí. Por ahí dijeron los recuerdos, exactamente. Meltzer y Wald hablaban de tal forma que decían que los factores psicológicos iban a influenciar la percepción dolorosa. ¿Sí? Iban a influenciar esta percepción dolorosa. Es que no traje mi lápiz, se quedó en el trabajo. Como ni traía cerebro, estoy en la PC y estoy batallando aquí. Entonces, de tal forma, Meltzer y Wald dicen que los mensajes enviados al cerebro por las vías eferentes en el área donde se siente el dolor se pueden influenciar por la interpretación de la mente. Muchos factores externos afectan la interpretación del dolor, tal como emociones y experiencias anteriores con el dolor y la ansiedad. Por ejemplo, si ustedes han vivido una situación de dolor en alguna vez en su vida y esa situación de dolor se repite en este momento, ¿qué creen que va a pasar? Aumenta el dolor. ¿Se van a quedar como si nada con su dolor o qué va a pasar? Aumenta el dolor. Aumenta la percepción dolorosa. Sí. Por supuesto. ¿Por qué? Porque hay un factor anterior a, aunque el dolor no haya, aunque el estímulo doloroso que estás percibiendo no sea de tal magnitud, tu cerebro va a reconocer que ya hubo una lesión previa ahí y que te dolió mucho, mucho, mucho. Y entonces la respuesta a este estímulo doloroso va a ser ¿de qué tipo? ¿Positiva o negativa? ¿Va a ser verdadera o falsa? ¿Nadie? Sería falsa. ¿Mandé? Sería falsa, ¿no? Sería falsa, sería mal influenciada por el dolor. Entonces, por el recuerdo, sería una percepción dolorosa falsa. Entonces, de acuerdo a estas características, es como describían ellos la cantidad o percepción dolorosa y que no se podía desarrollar nunca un aparato de tal forma que midiera el estímulo doloroso. Tal vez lo lleguen a crear, pero cada quien lo va a percibir de diferente forma. Por ejemplo, un dolor de cabeza. ¿Quién pide incapacidad por un dolor de cabeza? Pues muy pocos. Por Nadie. géneros. Vamos a hablar por géneros. Bueno, las mujeres tenemos más tendencia a tener migraña y a veces son incapacitantes y a veces no, son un poco tolerantes, pero sí son incapacitantes. Sí, pero no. Resulta que ustedes tienen un sistema desarrollado para percepción dolorosa. ¿Por qué creen que pueden parir? Por esa cantidad de endorfinas que se van a liberar durante el proceso de parto. Y según investigaciones han determinado que ningún hombre podría parir por la influencia de endorfinas en relación del dolor. ¿Cómo ven? Y entonces, no estoy diciendo que pidamos incapacidades, sino que la mayoría de los hombres un dolor de cabeza nos podría tirar en la cama. Y las mujeres andan con dolor como si nada por la vida. Eso es por estímulo doloroso y físicamente esto tiene que ver.
Entonces, esta teoría del dolor integra los componentes fisiológicos, psicológicos, cognitivos y emocionales que regulan la percepción del dolor. Melzack postuló que propiamente la modulación usando fuerzas externas y sus ideas eran sobre los aspectos interpretativos del dolor de forma de las bases de la teoría de la compuerta. ¿Sí? Entonces, él hizo pruebas como las relaciones emocionales tenían una influencia en este tipo de percepciones. Y iba a pasar de tal forma las compuertas o abrir o cerrar las puertas de acuerdo a sus necesidades. Esta teoría entonces explica el por qué disminuye el dolor cuando el cerebro está experimentando una sensación de distracción. ¿De acuerdo? Esto está encaminado entonces a las circunstancias de percepción del dolor que van a disminuir la interpretación de la modulación y de la experiencia agradable de distracción. De hecho, hay cirugías, yo he visto tal vez, no sé, creo que en las cuales, por ejemplo, vi el otro día un documental donde estaban haciendo una cirugía con una persona que tocaba un instrumento. Y estaba tocando el instrumento mientras desarrollaban la cirugía. Y esto disminuyó mucho la cantidad de medicamentos para inhibir la percepción dolorosa, ¿sí? Y entonces esto, una vez así, comprobaba más la teoría de la compuerta de Melzack y Wald. Sí, claro, doctora. Este es muy importante porque ellos también mencionan que de acuerdo a las culturas o a las etnias, iban a desarrollar las percepciones dolorosas. Por ejemplo, vamos a hablar de los monjes que bloquean el dolor a través de la cultura y a través de las percepciones continuas hacia esto. Entonces, las actividades propiamente entonces, como les había comentado, la actividad de las células de la sustancia gelatinosa, esto ya es propiamente hablando ya de cómo se van las vías del dolor, pasamos ahí. Entonces, definitivamente, ahorita pasamos para allá, definitivamente la terapia neural va a tener una influencia de tal forma a poder controlar el dolor. Si vamos a la definición, entonces el dolor se define como la percepción a estímulos externos o internos no fisiológica, así dice. ¿Sí? Y como lo define el libro del diccionario de Oxford, percepción sensorial localizada y subjetiva que puede ser más o menos intensa, molesta o desagradable, y que se siente en una parte del cuerpo. Es resultado de una excitación o estimulación de terminaciones nerviosas sensitivas especializadas. Eso sería el dolor físico, y el dolor psicológico lo define como sentimiento intenso de pena, tristeza o lástima que se experimenta por motivos emocionales o anímicos. Entonces no solo hablamos en el dolor de tipo mecánico, en el tipo perceptivo, sino también hablamos del dolor emocional. ¿Sí?
¿Vamos bien hasta aquí o no? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Puede repetir, doctor, el dolor físico? Ya que es una percepción sensorial o subjetiva. Sensorial localizada y Sí, subjetiva, por una estimulación que puede ser más o menos intensa, molesta o desagradable. sí, Y que se siente en una parte del cuerpo. sí, Punto y coma es el resultado de una excitación o estimulación de terminaciones nerviosas sensitivas o estimulación de terminaciones nerviosas sensitivas especializadas. gracias. ¿Todos entendieron? Sí nos quedó comprendida esa parte, porque esta parte donde ya vamos ya es cómo se va toda, cómo lleva la percepción dolorosa. Sí, está claro, Doc. Ok, vamos a ver. Para que no digan que hay mano negra, doctora Caro, dígame un nombre de los que están aquí, menos yo. Martica, Marta Rosa. Marta, Marta, buenas noches. Creo que no están, voy a empezarles a pasar lista. ¿Alguien más? Marta no está. ¿Nadie? A ver, maestra Violeta. Sí, maestro. Una pregunta, bueno, una pregunta con dos. De tal forma, de qué forma podría funcionar la terapia neural de acuerdo a la explicación de la teoría de la compuerta de entrada del dolor de Melzack y Walk? ¿Por qué es tan buena la terapia neural en el manejo del dolor? Aparte, y esto ahorita se los voy a explicar por qué digo así. Con sus propias palabras, ¿eh? Sí, pues Porque bloquea, estaría inhibiendo la señal de los nociceptores. ¿Ya llegó a casa a descansar? Estoy en clase, pero sí, básicamente, sí, doctora, sí, maestra, pero tiene un poco que ver más allá. Piénsele un poquito más. Ahora sí, doctora Gaby, estoy con usted. bloquea la conducción dolorosa. La sensación de dolor del,
Sí, tiene que ver con eso, pero es más a detalle. Nosotros en la terapia neural, ¿qué hacemos? Estimular dermatomas, pues digamos, si es la localizada o la segmentaria, estamos estimulando dermatomas, miotomas, etcétera. Y, profe, no sé, pero yo pienso que la función es a través de la estabilización de la membrana. Y de esa manera, pues esa sería una respuesta, estabilizar la membrana y de pronto estabilizar, por tanto, el mecanismo de entrada de dolor y la modulación de ciertos neurotransmisores. ¿Ok? Esa es la explicación neurológica. Sí, y recuerden también que no solo en la terapia neural estimulamos los receptores, en este caso como mencionó la doctora, sino también hay de tal forma que podemos estimular o podemos de tal forma, diríamos, editar, reiniciar, reconfigurar la respuesta psicológica. ¿O no? Ujú. Ujú. ¿Cómo haríamos? Bueno, como había platicado, habíamos visto, es directamente hacia donde esté el dolor o buscar alguna cicatriz para poder, por medio de del estímulo en esa cicatriz, de esa polarización celular, mandar al cerebro algún evento traumático de tiempo pasado o presente. Sí, pero quiero que sean concretos. ¿Cómo lo harían? Ok, tengo un paciente que tiene dolor de cabeza. Sí. Y le pongo puntos para dolor de cabeza. Por ejemplo, una arteria temporal. Que la arteria temporal es excelente para disminuir el dolor de cabeza. Y ahorita precisamente que estoy dando la clase y digo, me duele la cabeza y no puedo tomar nada. Y dije, pues qué tonto, porque tengo la terapia neural, no lo tengo que tomar, me la puedo poner para que me quite el dolor de cabeza. Ahora bien, ¿por qué creen que sea el dolor de cabeza que traigo? Porque está estresado por el dolor. Porque estoy estresado por el dolor, pero el dolor es una consecuencia si te refieres al dolor de estómago, es demasiado bajo, casi es imperceptible. La preocupación. Preocupación, sí. Entonces, ¿qué podría hacer o qué me podrían hacer aparte de ponerme nervios occipitales y ponerme la arteria temporal para quitar el dolor? ¿Por qué no me dicen que tengo mi cámara apagada? Es trabajar con la mente del paciente. ¿Cómo lo haríamos con terapia neural? Yo pondría una zona de 2 y entonces pondría en el parietal. Ok. ¿Parietal?
Sí, donde estuviera el dolor de cabeza, porque a veces es enfrente, a veces Ah, es... ok. Entonces tendríamos que hacer anamnesis, ¿no? En mi caso ahorita el dolor es frontal, que se va más hacia las cuencas orbitarias. Ujú. Y eso nos habla en acupuntura que es un problema de estómago. Ok. Entonces, pues, lo pondría frontal. Te está siguiendo todavía a la parte mecánica. Ujú. La corona de Dosh sí ayudaría. ¿Qué más harían ustedes? Mm, Maestra Angélica, manifiéstese, por favor. Les recuerdo que estoy calificando cada clase. Doctor, y si nos fuéramos a estómago, porque al final viene de estómago toda la sintomatología. Ok. Entonces, ¿asociarían ustedes que el dolor de cabeza que presento es por los problemas digestivos que traigo ahorita? Sí y no. Exacto, sí y no. Porque como dijo la doctora Caro, también es por el estrés, de la preocupación que tiene de no saber exactamente de dónde viene el sangrado. Entonces, una es preocupación y la otra es la sintomatología del estómago. Doctor Víctor, ¿y su dolor es como tipo presión? ¿Le aprieta? ¿Es opresivo? Opresivo. ¿Y lleva horas? ¿Lleva bastantes horas? Apenas empezó hace como una hora. Ok. No se acompaña de ningún otro síntoma. ¿No? O sea, vómito, mareo, nada de eso. Sí, yo ¿No pensé solo dolor? que es tensional, que es pues, en lo que nosotros calificamos clínicamente, quedaría catalogado como primario de tipo tensional. Sí puede ser factores ambientales, preocupación o posturales, si estuvo mucho tiempo trabajando, tensionado. Exactamente. Entonces nos diríamos que cada uno de los dolores, de acuerdo a la región donde está, según esta teoría del dolor y según algunas posturas del dolor de cabeza, esta se llama postura del pensador. Y entonces, si el paciente tiene mayor dolor en esta zona del frontal, pero se erradica en esta, es por estrés y precisamente por tensión. Y probablemente traiga el dolor porque mi cliente está pensando cuándo se va a detener este proceso y si voy a llegar a más o solo se va a quedar aquí. Entonces, podríamos hablar de poner algunos puntos locales en la zona frontal, pero por supuesto, una del que más me ayudaría para este tipo de posturas del paciente sería la aplicación del nervio, la aplicación del parasimpático modificado. Porque el parasimpático modificado, por las explicaciones, es el que trabaja a nivel del ello, del yo y del superyo. ¿Sí? Ok. Y de esta forma, yo estimularía o podría inhibir la percepción dolorosa. Y exactamente en dónde se aplicaría, dónde sería la terapia, los puntos a tratar. Yo ahorita utilizaría la glabela, pondría en la glabela y en la cola de las cejas. Ok. Porque es la zona de dolor. Arteria temporal. La arteria temporal va de aquí y termina hasta acá. Ajá. Y pondría nervios occipitales. Arteria temporal. Por favor, ¿Hacemos la prueba? vuelve a repetir, doctor. ¿Hacemos la prueba? Sí. Vuelve Sí, a repetir, como doctor. ustedes no se van a picar. Sí, don Carlos, lo voy a ir diciendo conforme me los vaya aplicando. Ah,
No, ¿qué creen que se salvaron? Porque no tengo procaína. Ah, A ver, espérenme. sí, entrecejo, cola, ceja. Actividad temporal y occipital. Cuidado. Esta marca en particular, ¿sí la ven? Tal vez no vean el nombre, pero vean la etiqueta. En particular, llevo trabajando con ella como 8 años y no he tenido ningún problema. ¿Y dónde la consigue, doctor? Tengo un distribuidor, pero no vende así a cualquier, vende por volumen. Es un distribuidor que las trae de Estados Unidos. Él es de Querétaro. Ok, voy a reiterar los puntos. Zona de la glabela. En acupuntura, el punto se llama Yin Tai y es un punto extraordinario. Este punto maneja presión o estrés. Profe, perdón, pero lo que se va a aplicar ahorita no es el simpático modificado. No, es que no puedo así. Bueno, Exacto. sí puedo. No, pero no todos. Mejor nada más voy a aplicar algunos puntos y vamos a ver. No les voy a mentir, les voy a decir la verdad. ¿Y en cuánto tiempo si es que siento mejoría? ¿O agrava más? Voy a utilizar la cámara como ya me puse el primero, en la zona de la glabela. El segundo, cola de la ceja. Este punto hasta me dio ganas de vomitar. No es lo mismo picar a los pacientes que picarme yo solo. Este le hice un poco más grande, que es donde tengo más dolor. ¿Sí? Y después voy a aplicar los nervios occipitales. Se los voy a indicar, no voy a poder grabar en ese momento. Pero los nervios occipitales están en la base del cráneo. Nosotros vamos del centro hacia afuera y vamos a palpar que hay un surco.
Y donde hay un surco es donde está la aplicación. De hecho, esos puntos son dolorosos a la palpación. Ahí está, me apliqué 1 mililitro en total. ¿Alguna duda? Doctor, el parasimpático modificado, ¿cuál sería el punto exacto de este? El punto exacto es que son varios. Son varios. Es línea nucal superior, línea media. ¿Perdón? Línea nucal superior, la línea media. O a la mitad de la línea nucal superior. En las partes laterales de a nivel de C1, no, a nivel de todavía el occipital, pero ya la última parte del occipital, donde todavía es palpable el hueso, esos son laterales, a la mitad entre la línea media y el pabellón auricular. Profe, qué pena, cuando pueda nos puede enviar un dibujito. De hecho, les voy a enviar la imagen y ya se las había enviado, pero se las voy a reenviar. Es que yo eso le iba a decir, yo puedo reenviar la imagen que alguna vez nos envió de simpático y parasimpático. Ujú. En clase tengo unos apuntes el simpático modificado, pero no tampoco tengo claro el parasimpático modificado y no tengo claro sus indicaciones. O sea, tengo claro algunas, pero no, por ejemplo, eso que acaba de explicar del yo y el super yo. Sí, lo vamos a ver cuando nos toquen puntos de la cabeza. Ah, bueno, profe, gracias. ¿El punto de arteria temporal, doctor? Ese no lo puedo poner, Doc. Porque tengo que palpar la arteria, cuando la localice, la fijo y tengo que entrar en ella. En la arteria, en la En la misma arteria arteria. es intraarterial. Ajá, Esa es la única que se pone intraarterial en la cabeza. ajá. De hecho, les puedo decir que ahorita el dolor está en un 2 y lo tenía como en un 8. No sé si se percataron que estaba así constantemente. Lo tengo como en 2. Eso sí, tengo náuseas. Ujú. Según la medicina tradicional china, si hay náuseas, ¿qué tendría que hacer? Chicos de medicina tradicional china. Pues sacarla, vomitar, Sin vomitar. vomitando, Y no, si no quiero vomitar. sin vomitar. Ajá. Violeta, Marta, Angélica. Tenemos que regular la energía correctamente, dependiendo. En este caso, a lo mejor estaríamos hablando de cuestión de vaso, que su función es de descenso de energía. Entonces, en este caso, como hay náuseas o vómito, la energía está yendo a su contrario, está invertida, por así decirlo, porque está viendo en lugar de tener su proceso normal de descender. Entonces, tendríamos que regular el flujo energético para que haga su función correcta. Entonces, ¿qué punto pondría? Vaso 6,
RENMAI 4. Uno que controla la energía de la cabeza. Altura del vértex. MAI Hay 20. intestino grueso 4 y pericardio 6 que ayudan mucho a MAI esa 20. cuestión de sensación de náusea. Vamos a poner DUMAI 20, Muy que es en bien. la cabeza. Aquellos que no sepan acupuntura, es a la altura del vértex. En la parte más prominente de la cabeza. De hecho, es donde estaba la fosa lambda. Ese cierre de la fosa lambda o lambdoidea, ese es el vértex, la parte más alta de la cabeza. Según la medicina tradicional china, ese hace que la energía deje de fluir como pino y comience a fluir como árbol. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Doctor, y el punto que se recomienda también mucho es en acupuntura, el eje 4. Ah, intestino grueso 4, sí. Muy bien. Ujú. Entonces, mi dolor ya está como en 0. Ujú. Solo persisten las náuseas. Pero puede ser que, y esto es muy importante, porque es parte de lo de que es la teoría del dolor, no es que lo que tenga en el sistema digestivo sea un dolor. Esta sensación que tenga es dolor. Pero según la teoría del dolor, dice que mi cuerpo solo está diseñado para recibir un estímulo doloroso en mi cuerpo. No percibe más de un estímulo doloroso. Ujú. ¿Sí? Esto es el por qué un paciente cuando llega con dolor dice, me duele solo la rodilla derecha, la izquierda no me duele. Y tratas la derecha y llega un punto donde dice, ya no me duele la derecha, ahora me comenzó a doler la izquierda. Pero no es que haya comenzado a doler, sino que ya estaba el dolor, pero era más intenso el de la derecha y por eso no se percibía el del lado izquierdo. Entonces, de tal forma que si ustedes tienen un dolor y no tienen algo con qué quitárselo, péguense en otro lado y con eso se les va a quitar el dolor que tenían. Pero que sea más fuerte que el estímulo primario. Ujú. Esa es la razón por la cual sobar a los niños cuando se pegan sí funciona. Exactamente. Trae un el dolor, pues por vías de relevo hay corticales, lo distrae uno y sí sirve distraerles el dolor, masajeando en supuesto. otro lado, un Por poquito más arriba supuesto. donde fue el estímulo doloroso. Aparte lo explican Melsack y Wall, que tiene mucho que ver la parte emocional de cómo recibimos el estímulo doloroso. Porque si podemos nosotros ver, y las mamás que cuidan, sobreprotegen a los hijos, se caen, corren a levantarlos, ay, mi bebé pobrecito, ya no te muevas, siéntate aquí. Y entonces el niño llora y llora y llora y llora y llora y llora y nunca se le acaba el llanto ni el dolor. O aquel niño que está corriendo y ¡pum! Se cae y nada más la mamá voltea, se le queda viendo para ver si sigue vivo. Se levanta el niño, se sacude, voltea, llora, como ven que no le hacen caso y sigue jugando. Esto es parte del estímulo doloroso que explica la teoría de Melsack y Wolf y por qué es la teoría más aceptada hoy en día para explicar el dolor. Profe, y bueno, a la final, perdón, me devuelvo un poco, ¿cuál era la respuesta correcta con respecto a por qué la terapia neural era tan buena para el control del dolor? En Porque síntesis, trabajabas a nivel de las 3 vías, vías sensitivas, vías dolorosas y las emociones. ok. Porque no solo estimulas la parte fisiológica, neurológica, sino tienes una respuesta de tipo psicológica. ¿Recuerdan las 4 vertientes del PNE? Sí, sí, Trabaja a nivel siempre de las 4 cuerdas. el psiquis, lo neurológico, endocrinológico e inmunológico. Siempre vamos a estimular las 4 cuerdas. La vía sensitiva, ¿cuál fue la segunda que dijo, profe? ¿Motora? Sí, O sea, sensitiva,
la parte motora motora y la y la psicológica. O sea, si nos pregunta eso, no tiene nada que ver lo de la estabilización de la membrana, neurotransmisores, sino es Sí, los... sí tiene que ver la estabilización de la membrana, los neurotransmisores, el PABA que se libere, el DADA que se libera, pero la respuesta emocional y fisiológica secundaria a esto es básicamente el manejo del dolor. Ok. Gracias. Y yo se los puedo decir, de verdad, ahorita ya hasta puedo voltear a ver la cámara, ya no me molesta la luz, de que bajó, tanto que bajó el dolor. Claro. Ujú. La actividad entonces de las células gelatinosas, como había dicho, del asta posterior a lo largo de toda la médula, está relacionada con la información termoalgésica táctil y lámina 2 y 3 del asta dorsal. Entonces, por eso es que cuando se queman, es más rápida la respuesta que cuando se machucan, porque se encuentran en las astas laterales, dorsolaterales o posterolaterales. Y aquí están las células T, o las células transitorias. Estas conocidas como la compuerta espinal. Esa es la primera puerta de entrada. Compuerta espinal. Las células de la sustancia gelatinosa influyen de dos maneras. Transmisión de impulsos aferentes de las células T. A nivel presináptico, bloquean los impulsos o reduciendo la cantidad de neurotransmisores liberados por los axones de las fibras A delta y C. Y a nivel postsináptico, modificando la receptividad de los impulsos que llegan. ¿Ustedes por qué creen que a nivel de la médula espinal hay un método de desaceleración de la velocidad de respuesta? ¿Qué podría pasar si llegaran estímulos dolorosos todos a la misma vez y de forma abrupta? Pienso que es cuando la persona entra en inconsciencia, o sea, es tan insoportable, Sí, se desmayan. se desconectaría, perdería la conciencia. Exactamente. Se desconecta, pierde la función. Es por eso que están esta primera compuerta que ya dijimos, ¿sí? Que se llama compuerta espinal. Son preguntas de examen, ¿eh? Todavía les faltan 2 exámenes. No es cierto. Las fibras A delta y C facilitan la transmisión, abren la compuerta, inhibiendo las células de la sustancia gelatinosa. Eso es cuando el estímulo es muy grande, siguen pasando. Entonces, el estímulo va a hacer que se abra la compuerta. Las fibras alfa y beta excitan las células de la sustancia gelatinosa, inhibiendo la transmisión y cerrando la compuerta. Las células de la lámina quinta, que serían las células T, excitadas o inhibidas por las células de la sustancia gelatinosa. Los estímulos de las fibras alfa activan de inmediato los mecanismos centrales, la activación en estas fibras ascendentes por los cordones dorsales de la médula espinal y la vía dorsolateral a través del menisco medial hacia el complejo vertebrobasal del tálamo posterior, procediendo la información mucho antes llegando a las vías del dolor. Este sistema pone en alerta a los receptores centrales y activa el mecanismo selectivo de experiencia previa, emociones, cognición y respuestas. Entonces, aquí es donde radica la tercera puerta de entrada. Una presináptica, una postsináptica, una en la sustancia gelatinosa, otra en la sustancia de las células T, y esta que es talámica, que es la última mediación de las respuestas dolorosas. Y cuando el estímulo llegó al tálamo, ese es cuando el paciente dice, ay, me acuerdo cuando me pegué aquella vez. Es igualito el dolor cuando me pegué, cuando me machuqué la puerta o cuando cerré la puerta de la casa y no saqué el dedo. Se me olvidó sacar el dedo. ¿Sí? La combinación entonces de los impulsos aferentes periféricos modulados por la sustancia gris y centrales descienden produciendo una actividad neta de las células transmisoras de la médula espinal. Ya vendría una respuesta celular a los mecanismos del dolor.
en este caso, los ejemplos que teníamos de machucón y quemada, ya en este caso es cuando el paciente se da cuenta que se machucó, se le quita la mano y después de rato dice, no, ahora sí me duele horrible. Mas, sin embargo, cuando te quemas, enseguida dices, me arde mucho. ¿Sí? ¿Quedó entendido? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Alguna duda? Doctor, aparte de la terapia neural, lo que ayuda mucho al dolor, porque desconecta al paciente y se utiliza mucho, es la hipnosis. La hipnosis, y uno puede practicar también la autohipnosis. Exactamente, don Carlos, porque estoy trabajando y aquí una vez más comprobamos que el dolor es subjetivo. Ajá. ¿Por qué? Porque si no fuese subjetivo y no fuese de tales características, no podría yo controlarlo con simple hipnosis o meditación. Ujú. Una vez más, entonces, es el por qué la teoría de la compuerta de entrada de Melzack y Wald es una de las más comprobables. Porque hay una teoría que se llama teoría de la campana, una teoría de la cuerda. Esas se las voy a pasar, las voy a repetir, esas que me faltaron, la siguiente clase también. Incluso uno mentalmente puede subir el límite del dolor. Ajá. Bajarlo. ¿Cómo se siente, doctor? Me duele ya se me quitó el dolor de cabeza, pero tengo náuseas. Ay, pues descanse, doctor, Sigo y muy seguimos cansado, otro día. tengo más cansancio ahorita. Seguimos otro día, doctor. Claro que sí, doctor, que se mejore. Sí, yo creo que Sí. vamos a continuar. No quería dejarlo sin darles clase, la verdad. Ay, no se preocupe, doctor. Pero aquí estamos, en pie de guerra, en pie de lucha. Gracias por el esfuerzo. Claro. Que tengan muy buena noche, chicos. Entendiendo. Muchas gracias, doctor. Igualmente, que se buenas mejore, He noches. dado una hora. Que se Buenas noches. mejore. Que se mejore. Que se mejore, doctor. Muchas gracias. Gracias, buena noche. Chao, Buenas chao. noches, doctor. A todos. No.